Ok, finalmente vamos a terminar viendo qué son realmente los paquetes IP y cómo se componen en su contenido, ¿eh? Hemos hablado mucho de paquetes de Internet, ¿no es cierto? Y cuando enviamos los protocolos de transporte de información, siempre pensamos en un paquete de datos, en fin. Entonces, todo lo que enviamos hasta aquí, ¿no es cierto? Lo que recibimos de los datos del socket, el header que le pusimos de TCP, UDP, etcétera, va en realidad encapsulado en un paquete IP que en la jerga de los inventores de Internet se llama un datagrama, porque se parecía como a lo que en la época eran los telegramas, ¿no es cierto? Que eran como pequeños mensajes que iban de un lugar a otro. Eh, y básicamente, igual que como siempre nos pasa en esto, ¿no es cierto? En el fondo es un pequeño header y a veces no tan pequeño dependiendo del tamaño del mensaje, pero es un header que dice la información relevante, digamos, de este paquete y los datos, que son básicamente los datos que el protocolo de transporte nos pasó para enviar al otro computador. Normalmente es el header TCP más los datos, ¿no es cierto? O el header UDP más los datos que realmente llegaron por el socket, ¿okay? Entonces le vamos agregando información en header sobre header sobre header, digamos, ¿no? Lo que vamos a ver en este capítulo entonces es básicamente lo que es un datagrama, lo que es en IP versión 4 y en IP versión 6 y vamos a hablar un poquito de tamaños máximos de paquetes. Ok, en este video en particular quiero concentrarme entonces en lo que es un paquete IP proveniente tal y el concepto, ¿no es cierto? Esto en la época en que se inventó fue de nuevo bastante revolucionario. La idea es que los datagramas, la idea es que fueran un paquete lo más autocontenido posible. Esto se parece mucho a una carta en un sobre, digamos que ya a esta altura la generación de ustedes capaz que no hayan visto nunca una carta dentro de un sobre, pero es básicamente, digamos, el header es el sobre, ¿no es cierto? Es lo que envuelve esto y dice el remitente, el destino, ¿no es cierto? La dirección, etcétera. Y adentro del dato que va adentro de esa carta es, por supuesto, los datos que me llegaron desde la aplicación, más el header del protocolo de transporte, que para mí es transparente, para mí es parte de los datos que tengo que llevarle al computador de destino. ¿Okay? Eh, igual que estas cartas, digamos, la idea es que un cartero en cualquier lugar del camino, de la ruta que este sobre va a destino, no necesitas conocer el camino completo que tengo que seguir, solo necesita saber cuál es el siguiente salto, a quién más tengo que entregar. Imagínense un centro de distribución de encomiendas, digamos, ¿cierto? En Santiago de Chile y recibe una encomienda que va a Tokio, Japón, con una dirección, con una calle y un número, ¿cierto? El cartero acá en Santiago no necesita saber cómo llegar a esa calle dentro de Tokio, ¿no es cierto? No necesita probablemente ni siquiera saber cómo llegar a Tokio. Lo que realmente necesita saber es en qué avión y en qué vuelo tiene que, digamos, cargar este paquete para que llegue al próximo destino, que probablemente sería Miami, y de Miami sabrán, digamos, qué más hacer con él. Es la misma idea en Internet. El datagrama yo lo miro, decido hacia dónde tengo que enviarlo, pero no tengo mucha idea del camino exacto que tengo que llevar. Y eso me permite entonces que en mi computador de la casa yo puedo mandar un paquete IP a una dirección IP de Japón. Y ese paquete, si esa dirección IP existe, va a llegar a Japón. Y sin embargo, el computador en mi casa no tiene idea para dónde queda Japón. Lo único que él sabe es hacia dónde queda Internet, ¿no es cierto? Y hay un solo camino para salir de mi casa y llegar a Internet y por lo tanto es muy fácil tomar esa decisión. ¿Okay? El otro concepto que es parecido a una carta y que es importante también es que en general, en la medida que yo voy enviando esta encomienda, digamos, este paquete a lo largo del camino, la idea es no modificar nada. Yo no modifico su contenido, no modifico el sobre, no cambio datos en el sobre. Esta carta siempre tiene un origen y un destino. Y yo lo que hago es cambiar en el camino, a lo mejor ponerle un timbrecito, ¿no es cierto? Marcar ciertas cosas en el camino, pero no cambio nada y el paquete debiera llegar exactamente igual, ¿no es cierto? O sea, yo no le voy a cambiar datos, no le voy a cambiar papeles, no le voy a sacar pedazos. Voy a tratar de que el datagrama llegue a destino exactamente igual. Y vamos a ver que eso no es tan fácil por varias razones. Eh, la idea de que el datagrama sea tan autocontenido, digamos, independiente, es muy importante porque permite que
yo soy un router que estoy en la mitad, estoy ruteando y yo a lo mejor me caí, se me cortó la luz, etcétera. Yo puedo partir de nuevo a la vida, puedo encontrar mis tablas de ruta y saber dónde estoy, y en ese momento recibo un datagrama que imagínense que, no sé, es el 25º paquete de una conexión TCP. Yo ya me olvidé de todos los otros paquetes TCP de esa conexión que pasaron por mí alguna vez. Y no importa, ¿ok? Porque yo veo ese datagrama, sé de dónde viene, sé dónde va, sé qué tengo que hacer con él y lo ruteo nomás, ¿no es cierto? Y no necesito más información, y eso es muy, muy importante. Esto es muy distinto a lo que pasa, por ejemplo, en la telefonía y en ese tipo de sistemas, donde cuando ustedes llaman por teléfono en los sistemas tradicionales, se establecía una ruta completa y cerrada para ustedes, para que ustedes puedan rutear, y eso hacía que estos equipos en el camino no podían jamás apagarse o perder la energía o reiniciarse, ¿no es cierto? Porque la llamada telefónica se perdía, ¿ya? Y se cortaba. En este caso, la idea es justamente poder sobrevivir a esto porque los datagramas pueden seguir fluyendo, la mitad de los datagramas de una conexión TCP pueden irse por un camino y la otra mitad siguiente por otro porque alguien se cayó o algo cambió. Y no hay problema, mientras lleguen todos a destino, el destino va a saber ensamblarlo y armarlo, ¿no es cierto? Y eso es muy importante entonces eh, que el datagrama, digamos, sobreviva, ¿ya? Y lo otro importante es esta idea de que se pueden perder, ¿ok? O sea, yo como internet, digamos, yo no le prometo a nadie que el datagrama va a llegar a su destino. Simplemente le prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo por lograrlo, y si no lo logro, alguien tendrá que arreglarlo y no voy a ser yo, no va a ser internet, va a ser el origen y el destino que tienen que arreglárselos, ¿no es cierto?, en sus protocolos de transporte. Ok, en resumen entonces lo que hay que pensar es que el datagrama es un paquete IP, es un paquete de internet, ¿no es cierto?, es el paquete de datos. Tratamos de que sean lo más autocontenidos posible, son independientes unos de otros, o sea, pueden irse por caminos distintos, no hay problema. Si el contenido que va adentro, por ejemplo, es una novela escrita en capítulos y cada capítulo va en un datagrama distinto, el protocolo de transporte se encargará de reordenarlos y de armar una cosa coherente. Nosotros simplemente trataremos que todo llegue a destino lo mejor posible. Y para lograr hacer esto, entonces, los datagramas los vamos a dividir en dos partes. El header, que es este encabezado que viene primero, que es el sobre del paquete, y los datos, que es verdaderamente el contenido, ¿no es cierto?, la carta o la encomienda, lo que viene adentro de ese paquete. La idea es que en el header, que viene, son unos pocos bytes al comienzo, viene información como, por ejemplo, la dirección IP de origen, la dirección IP de destino, el largo de ese paquete y algunos otros valores raros como el time to live y algunas otras cosas que las vamos a ver en el camino, que permiten que el protocolo funcione, ¿no es cierto? En el fondo es solo información útil para que el protocolo IP funcione y logre hacer su misión, ¿ya? Todo esto de aquí es overhead de alguna forma, es costo que le estoy agregando, es ancho de banda que estoy gastando para que IP funcione, ¿ok? Estos de acá son los verdaderos datos que yo estoy transmitiendo, y si ustedes piensan, en realidad aquí también hay otro overhead más, que es el header UDP o el header TCP, que es el protocolo de transporte, que también tiene su propio overhead, para que finalmente solo los datos se transmitan de un lugar al otro, y por lo tanto hay una diferencia, digamos, entre el ancho de banda que una aplicación percibe cuando mide en el socket. ¿Recuerdan de la tarea 1, tarea 2, cuando uno mide qué ancho de banda yo estoy logrando en el socket propiamente tal? Yo estoy midiendo solo cuántos datos por segundo yo soy capaz de enviar, pero en realidad la red propiamente tal, el internet mismo, digamos, está moviendo mucho más datos, está moviendo todos los headers asociados a esos datos, ¿ok? Y por lo tanto, el cómo se van esos datos y cómo yo transmito es relevante. ¿Se acuerdan de la tarea cuando vimos temas de tamaños de paquetes y cosas así? Tenemos el tema de, ok, si yo mando los datos de a un byte, por ejemplo, obviamente mi overhead es gigantesco, ¿no es cierto? Porque por cada byte transmitido estoy transmitiendo todos los headers, ¿eh? En cambio, si trato de hacer un paquete grande, ¿no es cierto?, y transmito muchos bytes en cada paquete, el overhead disminuye, por lo tanto mi ancho de banda se parece mucho más al ancho de banda real, ¿ok? Ok, cuando estoy ruteando datagramas a lo largo de la red, la idea es que yo solo miro el header. O sea, cuando yo soy un router y estoy en el camino y estoy recibiendo paquetes y sabiendo hacia dónde van, lo único importante es el header. ¿Okay? Los datos es lo que vale para el destino y para el origen, pero para mí no hay ninguna importancia en lo que vaya adentro. Ok, a nivel de contenido entonces del header, en el encabezado tenemos las direcciones IP de origen y destino, el largo del paquete,
Incluimos un checksum porque es importante verificar la consistencia de los paquetes. En IP versión 4 va ahí un checksum extraño que en realidad es el checksum del header propiamente tal, y no es un checksum de los datos. Y entonces en general hay dos checksums en IP versión 4, que uno revisa el header y el otro revisa los datos de la capa de transporte. Vamos a ver que eso cambia en IP versión 6 y por qué. Lo otro que es importante ver es que hay distintas arquitecturas, distintas formas de representarlos enteros, de 32, 64 bits, etcétera, y hay incluso órdenes en los bits en la memoria para representarlo, y por lo tanto todos los paquetes IP tienen un estándar que se llama el Network Order, que es la forma en que todos los campos del encabezado tienen que ir. En los datos me dan lo mismo porque eso es decisión de los extremos, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que en algunos computadores necesito tomar esos bits y darlos vuelta o moverlos, ¿no es cierto?, para entenderlos como enteros, digamos, ¿no es cierto?, porque no van a corresponder necesariamente a la misma representación que la máquina nativa, digamos, tiene. Ok, un datagrama IP versión 4 tiene un header que no es despreciable. Aquí está representado en enteros de 32 bits, digamos. Este es como un entero de 32 bits completo. Entonces, si miran bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 enteros de 32 bits de puro overhead, digamos, ¿no es cierto? Eso significa que estas cosas empiezan a ser de tamaños considerables, y además el protocolo permite que yo tenga opciones, lo cual puede hacer que el header IP versión 4 sea más grande que esto, y por lo tanto la idea es que entonces los datos yo necesito que sean muchos bytes, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de ojalá 1000 bytes, cosas así, para que así este header, digamos, ni siquiera se note en el cálculo. ¿Qué cosas tengo en el header? Hay algunas cosas que no vamos a ver en detalle porque hay cosas muy complicadas que son muy de detalle, digamos, pero la mayoría de estos campos los vamos a entender y es importante entenderlos. Si vamos en orden, los primeros bits me indican qué versión del protocolo es esto. Normalmente aquí o es la versión 4 o es la versión 6, no hay más versiones realmente, a pesar de que han existido versiones en el mundo, pero la verdad es que hoy día en circulación, digamos, ustedes van a ver solo esas dos versiones. Este es el largo del header. Eso es un poco una tontera porque es como en versión 4 se les ocurrió esto que el header fuera de tamaño variable. Por lo tanto aquí va el largo del header propiamente tal. Después vienen unos bits que estaban pensados para una especie de calidad de servicio. Es decir, este es un servicio que es urgente, que es, por ejemplo, de alto ancho de banda, pero el delay no importa, o aquí es más prioritario el delay que el ancho de banda, cosas así, que al final no se han usado mucho y solo al final terminaron usándose para cosas como la telefonía IP y cosas así, y han cambiado mucho en la historia, pero es básicamente esa idea. La idea era como definir prioridades, ¿no es cierto?, de los paquetes. Este largo es el largo del paquete IP, ¿ya? Es el verdadero largo, digamos. Este es solo el header, este es de los datos que vienen, digamos, en el paquete propiamente tal. Y después vienen unos datos que vamos a analizar más en detalle más adelante, pero recuerden los que existen. Este es como un identificador, es un número cualquiera aleatorio de 16 bits. La idea es que eh, sea único para un paquete IP eh, enviado entre un computador y otro durante un cierto tiempo, ¿no? No podemos garantizar unicidad para todo. Entonces la idea es que es un número eh, que se va tratando de que se demore en reutilizarse. El algoritmo normal de los computadores modernos es partir de un número al azar, pero después ir simplemente incrementando en uno por cada paquete IP que envío, y por supuesto se recicla cada vez que hay un overflow de 16 bits. Y después hay unos flags que indican, digamos, cosas raras de propiedades para este paquete, y un offset. Esto de acá la mayor parte de las veces solo se usa para fragmentación, que lo vamos a ver un poquito más en detalle, y normalmente esto está vacío, digamos, y no tiene mayor relevancia. Después tenemos el time to live, que lo vamos a ver también en detalle, que es un invento importante para evitar un problema de loops de los paquetes. Protocol es un clásico, casi todos los headers tienen un campo protocol en alguna parte, que en el fondo dice cuál es el protocolo de nivel siguiente que es este paquete. En el fondo, yo ya sé que esto es un paquete IP versión 4, y aquí vienen los datos, pero los datos en realidad es un protocolo de transporte. Imagínense que es TCP.
Entonces yo necesito saber de qué tipo es este dato para que cuando yo recibo esta información y necesito pasársela al nivel superior y decirle, ya está todo bien, este paquete era para nosotros, ya sé para quién es, ya sé a qué socket va, etcétera. Necesito pasárselo a alguien, entonces necesito saber de qué tipo es este paquete, de qué tipo es el protocolo que sigue. ¿Ya? Entonces acá normalmente decir TCP o UDP. ¿Eh? Este es el checksum del header que les contaba, que en el fondo garantiza la integridad de todos los datos que vienen acá. Esto se inventó porque se pensó que podía ser muy grave que se alterara algún bit del header, digamos, que podía ser que se cayeran los routers, etcétera. Y en una época en que además los enlaces eran mucho más ruidosos que hoy día. Y por lo tanto los routers querían estar seguros de la integridad del header. ¿No? Dirección IP de origen, dirección IP de destino. ¿Ya? Eso es básicamente un datagrama IP versión 4. Les prometo que los campos que dejamos en el aire los vamos a ver un poco más en detalle después. ¿Okay? Esto es básicamente la misma explicación que dimos, ¿no es cierto? Se los dejo en el slide, pero no lo vamos a repetir. Eh, Tipos de servicios, digamos, como les decía, la idea era definir unas especies de tipos y prioridades del datagrama que al final no han correspondido mucho, pero existen las distintas alternativas y uno puede pedir cosas como estas, digamos, que al final eh, creo que no tuvo realmente ningún impacto, salvo para este tipo de cosas como telefonía IP, donde sí fue importante para diferenciar los paquetes que eran de telefonía de los paquetes que eran de datos normales. Eh, el campo flags, básicamente, como les decía, está pensado en fragmentación, que lo vamos a ver un poco más en detalle, pero recuerden que existen estos bits. La idea es que son básicamente 3 bits que se usan, el primero siempre en 0, el siguiente es cuando yo quiero pedir que este paquete no se fragmente bajo ningún motivo, y el tercero quiere decir que si es 0 quiere decir que es el último fragmento, normalmente van en 0 todos estos bits, y 1 significa que hay más fragmentos que siguen, y vamos a ver eso en el protocolo. Y el fragment offset se los dejo en el slide, pero lo vamos a explicar mejor cuando hablemos de fragmentación propiamente tal. Ok, y recuerden también que existe el TTL, es un campo que en teoría especifica el número de segundos que un datagrama viajaba por la red, pero en la práctica se ha transformado en el número de routers a través de los cuales pasa. Y vamos a explicar después por qué también era importante. Por ahora es un overview nomás de lo que hay. Checksum del header, dirección IP de origen, dirección IP de destino. El paquete IP tiene datos opcionales, que eran este header que podía crecer y qué sé yo, la mayor parte de los cuales han dejado de usarse en el tiempo, pero existió, digamos, esta idea. Por ejemplo, existía la idea que yo podía poner algunas direcciones IP para decirle, mira, no sé cuál es la ruta, pero trata de irte por este camino, o obligar a los paquetes a irse por un cierto camino, todas cosas que al final resultaron o infactibles de implementar o demasiado caras, y al final la mayor parte de los routers simplemente las ignoran. Basado en este aprendizaje, el datagrama IP versión 6 tiene un header mucho más simple. También mucho más grande, pero es grande básicamente debido a que las direcciones IP son gigantescas, ¿no es cierto? Entonces, nada más que en la dirección IP de origen y la dirección IP de destino, ¿no es cierto? Si se acuerdan, el IP versión 4 ocupa como 5 enteros, digamos, en su header. En realidad yo ocupo 4 solo en una dirección IP, en este caso, y por lo tanto tengo 8 nada más que en las dos direcciones IP de origen y destino. Entonces, dado que ya tenía tantos bytes ocupados, hubo bastante presión para simplificar el resto del header, y por lo tanto se eliminaron un montón de opciones del header. Entonces, si se fijan, versión todavía existe, que hizo los mismos bits. Traffic class se parece mucho al tipo de servicio y por lo tanto se mantiene. El flow label va un poco en esa misma línea. La idea es identificar un flujo. Es, por ejemplo, todos los paquetes de una conexión TCP o de un stream UDP debieran llevar el mismo flow label, y la idea era tratar de manejar, digamos, un tipo de calidad de servicio relativo a esto. Eso no se ha desplegado mucho, pero existía en la época en que esto se inventó mucha esperanza de que eso funcionara bien. El largo de los datos, ya no hay largo del header, porque el header es totalmente fijo de tamaño y lo hace mucho más simple de tratar.
Este es el protocolo, que en el fondo es exactamente lo mismo, es decir, de qué tipo es el header siguiente. Y hop limit es igual al TTL, que es el time to live. Y desaparecen estas opciones de fragmentación que aparecían antes, porque básicamente eh, eliminamos, digamos, la idea de fragmentar en forma automática. Existe una opción, la vamos a ver también, pero es solo en origen y nunca en el camino. Por lo tanto, recuerden que el header es enorme, pero es mucho más simple que el header de ipv 4. Y es más simple de... Ah, perdón, y también, si se fijan, eliminaron el checksum del header, que también fue un cambio muy relevante. Eh, ok, esto es básicamente lo mismo que explicamos. El campo NextHeader vale la pena echarle una mirada porque es un poquito más que el protocolo anterior. La idea es que ahora normalmente NextHeader dice que el próximo header es TCP o UDP, por ejemplo, pero también me permite insertar headers. En vez de tener un header de tamaño variable, lo que puedo hacer ahora es agregarle headers, digamos, en el camino y se hace como una especie de lista enlazada de headers. Entonces yo puedo generar headers con información extra, digamos. En particular, por ejemplo, el tema de fragmentación es opcional hoy día y puede ir entre medio. Yo podría tener campos extras de autentificación para hacer un internet, un IP más seguro, digamos, que es algo que se ha hablado mucho, y por lo tanto me genera un poco una forma de generar headers de tamaño variable sin serlo, porque además la mayor parte de estos datos, como por ejemplo los fragmentos, solo le van a interesar al equipo final de destino y por lo tanto en el medio de los routers para ellos el header va a seguir siendo de tamaño fijo y lo pueden tratar como tal. Eh, Hop limit es igual al time to live y este header IPv6 es de tamaño fijo. Eh, Uno de los campos NetHeader que vale la pena mirar, digamos, es que existe también la posibilidad de hacer lo que se llaman jumbogramas en IPv6, que son paquetes IPs gigantes. O sea, en vez de estar limitado a largos de 16 bits, digamos que es lo normal en paquetes IP, yo puedo tener largos de 32 bits y tener entonces un campo largo, digamos, mucho mayor que lo normal. Y esto en general se usan, por ejemplo, en supercomputación, cuando necesito enviar paquetes de datos entre dos supercomputadores o entre dos CPUs que están conectadas por una fibra óptica de alta velocidad o cosas así, ¿no?